Hola, bienvenidos, soy Nurka García. Hoy quiero venir a hablarles de lo que son las ordalías y la caña de Enki. Las ordalías y la caña de Enki son rituales religiosos muy antiguos, tan antiguos como el hombre. Las conoceréis seguramente, si habéis oído hablar de las ordalías, por las ordalías de fuego, en la que un reo era castigado a torturas de fuego para que confesase sus pecados o para que fuese directamente a fallecer en esa tortura, porque se consideraba el juicio de Dios. Las ordalías se llamaban así, el juicio de Dios. Han durado bastante tiempo y conoceréis desde luego por la Inquisición las torturas que se hacían a los reos para que confesaran. Siempre se mantuvo esa idea de que era un juicio de Dios, algo en relación con lo mágico, con lo irracional. Y las maquinarias, ¿verdad?, fueron introducidas después, las maquinarias para tortura, bien conocidas por todos. Pero todo esto tiene un origen antiquísimo, tan antiguo como el hombre, como digo. Y aunque en el mundo romano, el derecho romano, que tenía institucionalizada la tortura como método de sacar la información de los reos, ¿no?, y tenía un carácter civil bastante alejado de toda esta idea de los dioses, lo cierto es que no llegó a lograr borrar aquella idea. Y en el mundo medieval pues es la religión la que hace estas torturas y se sigue llamando juicio de Dios. Conoceréis sobre todo, como digo, las torturas de fuego, por las que las personas eran quemadas en parte o se les ponía una barra incandescente delante de los ojos, se les dejaba ciegos. Han sido las más utilizadas posteriormente y las más conocidas. Pero también existían las torturas de agua. Se les introducía la cabeza en una cubeta de agua, ¿verdad? Se les hacía ahogamientos para que confesaran. Esto, pues, incluso hoy día lo siguen haciendo, ¿verdad? Los militares, pues, desgraciadamente hemos visto cómo continúan utilizando este tipo de métodos. Estas ordalías de agua eran las originales. En el mundo neolítico no existían las torturas de fuego ni de otro tipo, eran solamente de agua. Tenían este carácter divino, este juicio de Dios, esta fórmula mágica por la que era el Dios el que juzgaba a la persona, ya que los dioses fueron los primeros que llegaron e impusieron sus leyes y sus normas, ¿verdad? Para los especialistas en mundo antiguo no se nos escapa que todo esto tiene una base en la llamada caña de Enki. La caña de Enki es un ritual religioso que aparece reflejado en distintos tipos de tablillas, sumerias, acadias, babilónicas también, en las que se relata un acto religioso que los especialistas no entienden muy bien lo que es y no saben lo que es, y que solo han llegado a la conclusión, según los registros que hay, los datos que hay, que era un ritual religioso por el cual se cogía a un hombre de la ciudad que había cometido un delito y se le llevaba a la llamada caña de Enki, y por el cual el sacerdote que le ejecutaba y sus ayudantes cobraban altas cantidades, cobraban muy bien por hacer este servicio. Evidentemente lo que pasaba aquí era que llevaban hombres para alimentar al dios Enki, que estaba en su cañaveral. La caña de Enki es el cañaveral en el que estaba metido el dios Enki, en el agua, ¿verdad?, como necesitaba, y por lo tanto tenía que ser alimentado. Entonces se le llevaban hombres para su alimentación. Por eso el sacerdote y el ayudante cobraban muy bien por esto. Era un sacerdote además especializado en lo funerario.
porque había de distintos tipos y el que realizaba la caña de Enki era especialista en lo funerario. Si el dios tenía hambre, ¿verdad?, pues el hombre era culpable, le juzgaba y ya no volvía al poblado, ¿verdad? Y no sabemos si alguna vez era inocente, si ya no tenía hambre el dios, y salía inocente de aquel juicio y volvía a la ciudad, no lo sabemos. Voy a leeros un fragmento que he destacado para que veáis cómo funcionaba todo esto. En las tablillas de arcilla escritas en caracteres cuneiformes se refleja todo esto. He buscado y destacado los códigos o reformas de Uruiningina. Uruiningina era un ensi, que quiere decir un rey sacerdote, el que mandaba en la ciudad de Lagash. En ese momento era una de las principales ciudades-estado mesopotámicas. Uruiningina, que es del año 2380 a.C., que como digo fue en sí de la ciudad de Lagash y que fue elegido en una asamblea de ciudadanos en sustitución de otro que siguió viviendo en la ciudad. Al haber sido elegido por los ciudadanos, se dedica a hacer importantes reformas a favor de la mayoría, y con sus cambios se evidencia el estado de absoluta explotación anterior de la gran masa de la población a favor de estos sacerdotes, y cómo estos cobraban elevadísimas cantidades en especie por todo tipo de cuestión, por cualquier gestión, incluso por esquilar a las ovejas y quedarse ellos la lana. El pueblo debía pagar por ese esquilado. Les quitaban las ovejas, se quedaban con su lana, y siempre, por supuesto, con lo mejor, pero es que el pueblo encima tenía que pagar por el esquilado. Cuando un hombre era llevado a la caña de Enki, el sacerdote de ceremonias funerarias cogía sus 7 cántaras de cerveza, sus 420 panes, sus 2 ul de cebada. El ul es una cantidad, es una cerámica grande. Cogía 2 ul de cebada, un vestido de lana, un lecho y una silla. Y el urum, que es el funcionario auxiliar que le ayudaba, cogía también un ul de cebada. Para que veáis que cobraban bien, por el servicio. Si mi deducción os parece un poco exagerada o sin demasiada base, os recomiendo que os acerquéis al MAN, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, en España. Tampoco tenéis que acercaros, ¿verdad? Lo podéis ver por internet, y busquéis el monumento de Pozo Moro. El monumento de Pozo Moro es una de las obras más grandes que tienen en el museo. Es una columna enorme y muy ancha, hecha de sillares tallados y con las 4 caras talladas. En una de esas 4 caras aparece uno de estos dioses siendo alimentado. Bueno, voy a leeros los datos para que podáis buscar más información si os interesa. El monumento de Pozo Moro fue hallado en Chinchilla, un lugar de gran interés estratégico como lugar de paso entre el sudeste y las comarcas interiores de la meseta. Consiste en una tumba turriforme que debió pertenecer a un alto personaje, honrado y quizá divinizado, con un mausoleo de extraordinaria riqueza. El lugar se convirtió en sagrado y punto de un cementerio posterior de tumbas ibéricas. El mausoleo está compuesto de sillares bien tallados y rematado por cornisas, protegido por 4 leones. A que ya hemos explicado lo de los leones, ¿verdad? Es el símbolo del poder, es el símbolo de esta genética fuerte de los reyes. Por eso los leones protegen, ¿verdad? Incluso hoy día los edificios del poder. Está también como símbolo de todas las banderas, porque viene de la realeza. Pero ya hemos explicado lo que era el león, esa genética depredadora. Y ahora las palabras de Bengala Galán, que es el autor que nos habla sobre esto, y lo he destacado. Literalmente os leo sus palabras, no las mías. El personaje principal con cabeza de carnívoro, sobre la que hay otra igual, ¿será un bicéfalo?, se pregunta el autor. En la mano derecha sostiene un gran cuenco del que asoma una figurita humana.
la macabra vianda de hombres cocinados destinados al personaje principal. En un lateral se ve a los cocineros. Estaban preparando los hombres para el dios. En la zona izquierda está el dios, Enki, se supone, sentado en su trono, como explica el autor, con el cuenco y el hombre cocinado en su interior, con las fauces abiertas para comer, y tiene efectivamente otra cabeza encima que parece un bicéfalo. Se pregunta él, ¿será un bicéfalo? Pero nosotros sabemos que no es un bicéfalo. Nosotros sabemos que están intentando reflejar esa capacidad de cambiar de imagen que tenían o tienen estos dioses. Manejaban totalmente la materia y por lo tanto cambiaban de cuerpo fácilmente y de imagen. En los americanos se refleja siempre con esa máscara que se va abriendo, ¿verdad? Y que se ve una cara de fondo, otra cara aquí abierta, otra aquí. Es ese cambio de imagen, ese cambio de rostro y de cuerpo entero, por supuesto, que los dioses sabían hacer y que se ha intentado reflejar de distintas maneras en las distintas culturas. También ha quedado, por supuesto, en toda la mitología, que cambiaban de aspecto, que se transformaban en animales, que se cambiaban, se hacían pasar por otro, hasta en los cuentos, ¿verdad? Nos ha llegado, como las brujas o los brujos se hacen una pócima y se la toman y cambian de aspecto y engañan al personaje principal. Es el dominio de la materia que ellos sabían hacer y saben. Y por lo tanto, pues para mí, cuando ya se dice que es muy exagerado o que no nos entra en la cabeza que realmente ellos puedan aparentar ser un humano normal y no serlo, pues bueno, para mí el mundo antiguo ya nos lo lleva diciendo desde siempre, hasta la saciedad. Espero que les haya interesado. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.